Buenos días, Venezuela, buenos días, América, buenos días, mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Siempre llamándonos a ese llamado al Carín de la patria, a decirnos, aquí estamos los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad. A través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, a través también de Noticias MCN Blog Pop y Noticias MCN Radio, a través de la APP Seno Player y de todos nuestros aliados, como lo es Sigatoca TV Venezuela, siempre, allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana para toda Colombia y el Caribe. Y nuestra queridísima, amantísima, que está de cumpleaños, Laureca Aurier, la periodista estrella allá en Amán, comunidad alemana francesa, allá hasta el norte del África y para toda Europa. Saludos y feliz cumpleaños, Laurier. Que Dios te bendiga por siempre. Gracias por ese apoyo de transmitir toda esta programación. Ya tienes tiempo con nosotros. Gracias. Que Dios te bendiga. También a través de GTTR, para Estados Unidos y todo el mundo, así como todas las redes que nos respaldan en esta plataforma comunicacional del Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional, Humanista y Republicano. Bueno, hoy tengo un venezolano de sección, querido por bastante gente, y bueno, y como siempre, atacado por varios, como siempre, pero eso es parte, sobre todo, porque siempre he dicho, siempre he traído a colación algo que dijo Renio Tolina, que le dijo a Musiula Calavería en una oportunidad, recién llegado Musiu a Venezuela, Reni a Venezuela, a raíz del problema que él de la CIA y la piscina, ¿no? Que le hablaron muchas barbaridades de Reni, y Musiu le dijo en la maiquetía, Reni, de ti te han hablado mal, pero mucho mal aquí. Y dice, Reni le contestó, bueno, Musiu, que de mí hablen mal o bien, pero que hablen, por eso soy el número uno. Pues se trata del ex senador, ex congresante de la República, el candidato precandidato, por cierto, una de las primarias a las presidenciales, de ese tema vamos a tratar, un hombre de una trayectoria intachable, siempre muy claro de hacia dónde tiene que ir Venezuela. Se trata de Pablo Medina Carrasco. Aquí tengo, Pablo, que vamos a hablar un poquito de esta obra tuya, este trabajo de crimen que ha traído, bueno, pues ha despertado a propios extraños un polvorín bastante fuerte y sobre todo los opinadores de oficio y sin oficio, como suelo llamar yo a aquellos que opinan sin tener nada porque no aportan a nada. Pablo Medina, no más presentación del buen amigo, aquí lo tengo. Bienvenido, Pablo. Gracias, José Contreras. De verdad que me siento alegre y me alegra mucho que estés ahí en un programa abriendo camino, abriendo perspectiva, además con aliados como Sigatoca, que están muy claros, y toda esa cantidad de estrellas, esas luces que tiene Venezuela en el firmamento y en el presente para decirle a la gente la verdad, para presentarle a la gente lo que está oscuro, revelarles la verdad, para que la gente abra los ojos en esta terrible realidad en que vivimos los venezolanos. Ahí tienes tú, gracias a que te llegó el libro Cara y Crimen, que es una historia de muchos años de la Venezuela del pasado, del presente y del futuro. Cosas que han ocurrido y la gente no lo sabe o no los interpreta porque hay muchos opinadores falsos, muchos opinadores que esconden la verdad. Es como esos lanzadores de bola de saliva, como llamaba el que se fue para allá bien lejos, Hugo Chávez, ¿no? Esos lanzamientos que traen saliva para que la gente no la ve, ¿no? Y no vea realmente los lanzamientos. Y eso es lo que ha ocurrido. Muchas cosas oscuras en la realidad en estos años y que el libro Cara y Crimen las reveló sobre la muerte, por ejemplo, de Chávez, sobre esas elecciones falsas que se hacían, elecciones que se ganaban y no se defendían,
lo que estaba detrás de esas negociaciones, la cantidad de muertos, la cantidad de personas que han sido asesinados por el AMPA, un AMPA apoyada por el régimen, una AMPA armada por el régimen de Chávez, por el régimen de Fidel Castro, para asesinar a la gente. Y, y la gente creía que era AMPA común. No, no es AMPA común. Es una política de prácticamente borrar con la gente decente de Venezuela. Yo para el año que escribí ese libro, habían ocurrido 180.000 muertos por parte del AMPA. Es como tener a 10 estadios llenos de cadáveres. Imagínate tú el estadio universitario lleno de cadáveres. Pero no solamente ese estadio, 10 estadios más. Y todo el propósito es acabar con la venezolanidad, con los venezolanos decentes, con los venezolanos que tienen una cultura de lucha, aun cuando hay muchas personas que descalifican a la clase media o descalifican a los trabajadores. El venezolano en estos 23 años se ha caracterizado por luchar, por defender a nuestro país. Hemos contado con una clase media que se la jugó realmente en las guarimbas, apostando, sacrificando su propia empresa. Hay que ver lo que significaban las guarimbas para Venezuela, para deponer al régimen, pero siempre aparecía una negociación de esa falsa oposición. Cuando teníamos en el 2014 a Maduro arrinconado, apareció en Miraflores toda esa oposición de Henry Ramos, Julio Borges, todos ellos que fueron organizados y promovidos por José Vicente Rangel en el año 2003, en el momento en que promovieron Jimmy Carter y César Gaviria como consejeros de una negociación que nos condujo en el momento que teníamos a Chávez arrinconado, que lo habíamos sacado el 11 de abril del 2002 con una sociedad civil que llegó y se apostó en frente a Miraflores con mucho coraje. Yo estuve ahí, yo llegué a la 1 de la tarde y fue uno de los últimos que se retiró, apoyando a la sociedad civil. Bueno, esa sociedad civil que no tenía el bozal, que no tenía las amarras con esa coordinadora, bueno, lo sacamos, pero inmediatamente en el 2003, siguiendo las instrucciones de Fidel Castro, José Vicente creó la Coordinadora Democrática, unió a los partidos de la Cuarta República, a esa corrupción de la Cuarta República, los unió y entonces comenzaron junto con Súmate a ir a un referéndum con un Consejo Nacional Electoral de 3-2, 3 árbitros oficiales y 2 de la oposición, cuando la Constitución señalaba que para escoger los árbitros del CNE se requerían precisamente de ciudadanos de la sociedad civil y que la Asamblea Nacional estaba obligada a invitarlos a hacer un, digamos, un interrogatorio de las condiciones, si podían sí o no ser rectores. Bueno, eso se vio prácticamente y fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia violando la Constitución. Y Teodoro Pekov, y José Vicente Rangel, y Julio Borges, y Manuel Rosales y otros, la coordinadora, aceptaron un arbitraje, 3 a favor del régimen y 2 a favor de la oposición. Y lo primero que hicieron fue imponernos unas máquinas de votación, las famosas Barbati, bidireccionales que recibían e enviaban información. Y cambiaron todo el registro y cambiaron la direccionalidad. Y la oposición aceptó ese esquema que nos conducía inevitablemente a un fraude electoral. Fraude que fue rechazado por la gente. Esa gente se votó hasta en la madrugada. ¿Y qué ocurrió? Que le dieron un respiro a Chávez cuando fue derrotado realmente. Incluso la Universidad Simón Bolívar escogió los mejores estadísticos, y la estadística es una ciencia, e hicieron un informe aplicando la ley de Brown y de todas las votaciones, de todo, y llegaron a la conclusión que la votación fue 5.600.000 a favor del sí, de revocar a Hugo Chávez, y 4.100.000 a favor del no, que Chávez iba a permanecer. Además, eran 20.000 máquinas que se negociaron oficialmente y llegaron 25.000 máquinas y 5.000 máquinas estuvo en la Universidad Bolivariana
Eso se descubrió, pero no pasó nada. Y ahí vino entonces la primera gran problema con la oposición. De ahí en adelante, en estos 23 años, se han ganado elecciones y no se han cobrado por la cabrona oposición que siempre ha estado ahí aceptando resultados como Manuel Rosales ganó Capriles, Capriles derrotó a Chávez, Capriles derrotó a Maduro, pero no cobraban porque estaban en la jugada, se han enriquecido. Él, toda esa dirigencia, los candidatos y toda esa dirigencia opositora es la que nos ha llevado a esta situación en la cual han permitido y que hoy ya no es la República de Venezuela, es una colonia de Irán, una colonia de China, una colonia de Cuba. Perdimos la República y estamos a punto de perder ya el Esequibo, el Arco del Orinoco y el Golfo de Venezuela, que se lo van a entregar recién pronto ¿cómo se llama? A Petro y Monómero. Y todo eso, el país está, ya no tenemos república, somos una colonia los venezolanos. Y ojalá que la gente entienda eso, que somos una colonia, que estamos peor que los esclavos que había en la Edad Media, porque ¿cómo puede vivir una persona con $6, una familia con $4? ¿Cómo puede vivir? Es imposible cuando la cesta básica está en $600. Ese es nuestro drama. ¿Cómo entonces se está convocando primarias? Y los que lo convocan, José, no escuchan el llanto de los niños, no escuchan que la madre llora cuando no le puede dar dar leche a los niños. Hay 700.000 niños y yo no estoy inventando esa cifra de la FAO, en la cual 700.000 niños abandonaron las escuelas, niños desnutridos, niños sin perspectiva, niños sin futuro. Estamos perdiendo el futuro del país, que son nuestros niños. Y 2,5 millones han salido del sistema escolar. Pero los que convocan a primaria, alejando la salida, cuando tenemos unas salidas más cortas, bueno, es que no escuchan, no les importa el llanto de los niños, no les importa que los niños estén comiendo a la basura. Cuando tuve esas imágenes que yo llevé allá al Departamento de Estado, a la Cámara del Senado de Estados Unidos, a la Cámara de Representantes, mire señora, aquí están nuestros niños, ayúdennos por favor. Pero distraen a la gente con unas primarias y unas elecciones para el 2024, porque no, ellos están muy bien. La dirigencia opositora, todos los que están convocando a primaria, todos están muy bien. Tienen sus cheques, tienen sus negocios, tienen todo, pero no oyen realmente el dolor de la gente, la desesperación. A ellos no les importa la cantidad de venezolanos que se han suicidado y se suicidan porque no tienen perspectiva, o realmente la desesperación de las madres al ver que sus hijos no tienen futuro, la, la, la desesperación de una delincuencia que amenaza por todos lados, y en términos territoriales la pérdida de una república, porque bueno, lo que están convocando son gente de apellido, son gente que tiene apellido, gente que no tiene ningún problema, sus neveras están siempre llenas, se va la luz, ellos tienen plantas eléctricas, ellos tienen carros, consiguen la gasolina, ellos no tienen problemas. La gente que convoca las primarias, gente de nombre, gente de apellido, gente que ve la situación de otra manera porque no les toca realmente la situación, no les afecta personalmente en términos de familia. ¿Qué le va a importar a los dueños de Polar la situación del país, por ejemplo? No solamente la dirigencia opositora, los dueños de Polar, los dueños de las grandes empresas, no les importa, pues tienen sus cuentas bien dotadas y empresas en otros países y bancos, en fin, pero hay un país que se está deshaciendo como el hielo frente al calor. Así está Venezuela. Entonces, yo te digo, nosotros por acá hacemos lo que podemos. Nosotros aquí hacemos el sacrificio de reunir $10 por aquí, $20 por allá, y nos hemos ido en buseta. Todo lo que es una buseta, 20 y pico de horas, dejando el pellejo ahí en una buseta, ¿no? No, ni siquiera un autobús cómodo, donde tú vas ahí, no, una buseta, pana. Ahí nos hemos ido varias veces a Washington, a Nueva York, 30 horas por carretera y regresar 30 horas. No es fácil. Menos mal que Dios a mí me dio salud
Yo tengo años, pero me dio mucha salud y me siento muy fuerte, Amén. Así muy es. fuerte. Ahora, Pablo, hay un tema importantísimo sobre esa misma materia que estás hablando. Venezuela, antes de volver a tocar el show, yo dije hoy en mi programa inicial del día lunes, ya hoy martes, estamos hablando con Pablo Medina Carrasco, pero hoy en Colombia se está desarrollando un show. Yo dije, crónica de una muerte anunciada de las primarias y la gran bombona de oxígeno al régimen del usurpador ilegítimo de Nicolás Maduro Moro. Sabemos que es un show porque simplemente ayer 24 tenía que haber expresado el señor Casal de la famosa Comisión Nacional de Primarias que he venido diciendo hasta la saciedad de que no es ningún personaje neutral, y le hice recordar que en una época él perteneció a la Coordinadora Democrática en el estado Miranda y era representante de Henry Ramos Ayú, ¿no? Lo que pasa es que esa historia como que no les conviene contarla o algunos se hacen los musú, como dicen por allí. Ahora bien, el G3 está esperando en el día de hoy para dar un lineamiento a lo que todos sabemos, ir al consenso a través del tema del abortaje total de la primaria, recordando aquella expresión escatológica que tú escribiste muy bien acá en el libro, ¿no? Del finado Teodoro Pecó, que las primarias eran un mojón peludo, ¿no? Pero hoy el buen amigo Andrés Velázquez, en el día de este fin de semana, perdón, él dijo, y textualmente lo cito, él dijo bien claro que las ratas podridas, se refirió con otra expresión también escatológica, las ratas podridas de la falsa oposición traidora y de vieja data, ¿no? Yo emplacé a Andrés diciéndole, bueno, entonces, ¿qué carajo busca él allí, ¿no? Queriéndose tomar la fotografía porque está metido en el mismo albañal. Ahora bien, ¿qué ves tú en tu buen olfato político y toda esa vasta experiencia que va a salir de este encuentro en Colombia, que no pienso que es más de lo mismo y por eso que dije que era una muerte anunciada? ¿Qué puede traer a los venezolanos? Más de lo que ya nos ha traído, pero también tenemos que hablar de la ley, en otro tema, la legitimidad del régimen, porque aquí hay un vacío de poder, Pablo. Este es otro tema que desarrollan los dos. Hay un vacío de poder. El TCJ legítimo lo ha dicho varias veces. Estamos a la espera de ellos. Si se van a nombrar o no se va a nombrar un presidente encargado, quién lo va a nombrar, ¿no? Lo cierto es que tenemos un vacío de poder y por eso Venezuela está sin nadie capitanía que lleve a puerto seguro en este momento a Venezuela y más con los shows de Colombia. Mira, lo que va a salir en Colombia va a ser un retroceso para Venezuela, porque Petro y Maduro ya han negociado. ¿Y qué es lo que ha negociado Maduro? Que lo dejen en libertad, que de alguna forma salir airoso eh, en relación a lo que viene ocurriendo en la Corte Penal Internacional. Y eso no lo toma en consideración lo que está impulsando las primarias. Para ellos eso es un dato que no tiene importancia, pero sí la tiene. La tiene y yo vengo observando desde el primer momento en que apareció el fiscal Karim Khan y no llegó directamente a Venezuela, llegó por Colombia y tomó unas decisiones en Colombia muy rápidas y muy firmes. Y yo dije, este fiscal no es cualquier fiscal. Y hubo quienes criticaron al fiscal porque fue a hablar en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro y firmó unos acuerdos. Y hubo muchos abogados que lo criticaron de buena fe o mala fe o porque no interpretaron bien el asunto. Pero a mí me parece que este es un fiscal muy inteligente, más inteligente que todos los fiscales anteriores, que iban directamente por la cabeza del quien estaba al frente de un país, por las buenas o por las malas, generalmente por las malas,
como el de Yugoslavia y otros, pero este fiscal se fue no frontalmente, se fue por abajo, y al punto que fue a Miraflores, pues, con ese par de, tú sabes, de mochilas, y fue allá y firmó un acuerdo. Y entonces comenzó a elaborar una estrategia, a impulsar una estrategia distinta, de ir por abajo, que presentaran las líneas de mando de los torturadores, de las personas denunciadas. Y el 20 ya presentó una lista de 8.900, presentó un informe de 8.900 denuncias, terrible cómo fueron las torturas. Y ahí es donde está la presencia cubana, porque en Venezuela se torturaba, en Venezuela hubo represión, pero no de la manera como se han hecho aquí en el país, en este régimen. Esa es la presencia de reos cubanos, la forma de cambiar una tortura como hacía Stalin, como hacían el estalinismo propio. Y bueno, y en ese informe están 8.900 torturas. Yo he leído varias terribles torturas. Agarraban al tipo, lo desnudaban, lo golpeaban y delante de él violaban a la mujer y delante de los niños. O lo que acaba de ocurrir ahorita, para no irnos tan lejos. ¿Tú crees que esto que acaba de ocurrir con ¿cómo se llama? El Zavala, el último que fue el de Cartagena. Con Azuaje, Urea. Azuaje. Ese señor Azuaje, ¿por qué lo torturan? Claro que lo mataron. ¿Y por qué se le fue como se le fue a Carlos Arévalo? ¿Por qué? ¿Por qué lo torturan? Porque necesitaban que él diera la dirección y la cifra donde tenían la corrupción, pues en el negocio, para que le entregara el negocio, la corrupción, los dólares. Bueno, es que, señores, estamos frente de unos caníbales, unas hienas, de unas hienas que van encerrando, corretean y van encerrando las víctimas hasta que en bloque les llega. Así actúa el Redo cubano. Bueno, ¿y es que conduce eso? Ya, hasta de William ya, porque esto fue, tenemos entendido que el Departamento de Estado en las negociaciones con Cuba acordaron una serie de medidas y, entre otras cosas, le pidieron que actuaran en Venezuela bajo una dirección determinada. Y el 5 de marzo se presentó allá en Venezuela Charco de Sangre, Ramírez Valdés, junto con Raúl Castro. Pero fíjate tú, el teatro absurdo, teatro necrofílico, porque fueron allá a presentarse en el museo donde está un muñeco de cera, porque ellos, es más que nadie saben que Chávez murió el 29 y 30 en La Habana y que ellos lo mataron, pues, los cubanos. Y por eso vamos a hacer una acción acá en la Corte Suprema de Justicia de Florida, a pedir el acta de función de Chávez y a pedir ¿cómo se llama? Documentos de herencia y todo eso. Pero se aparecieron allá, no está el muñeco de cera. Eso no les importa nada. Saben que es un muñeco de cera lo que hay ahí. Bueno, y ahí se fueron a Miraflores a reunirse con Padrino. Y ahí fue donde le dijeron toda la información que tal vez ahí me estaba conspirando contra Nicolás Maduro, que los barcos de Irán traían armas y se llevaban gasolina, o traían gasolina y armas y tenían toda una estructura. Pues. Entonces ordenaron que lo destituyeran y él renunció por Twitter. Y lo que vino después de eso. Y ahora aparece Diosdado Cabello denunciando, presentando en su programa a 26 torturadores. ¿Tú crees que esos torturadores se van a quedar así? A menos que los maten a todos, como mataron a Suárez, o maten la mitad de ellos y los aterroricen. Bueno, eso puede ocurrir, pero ahí el vértice, el techo se está cuarteando. Se está cuarteando el techo del régimen. Pero eso, ¿tú crees que eso le importa al G4, a la plataforma unitaria? Están distrayendo con las primarias ante esta situación tan terrible que se está desmoronando el régimen y que puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, ¿qué ocurre en esta situación? Que eso puede conducir a la salida de Maduro, a que tenga que ser enjuiciado. Y entonces Petro se está moviendo para que
salir de la mejor forma, bien porque sabía un país, pero a cambio de qué, eso es lo importante, a cambio de qué hace eso Petro. Bueno, lo que siempre han querido estos bandidos como Santos, que ya Maduro había como canciller aceptado y entregado el Golfo de Venezuela. Y eso está en un documento que denunció una persona que lamentablemente murió, que era asesor de la Fuerza de la Armada, Nieves se llamaba, el teniente de navío Nieves, estaba asesor y presentó todo el documento y me lo envió mucho antes de que muriera y yo lo denuncié en un programa con Vladimir Villegas, lo mostré. ¿Y por qué lo hicieron? Ah, porque Santos en ese momento tenía a Wally Maclet. ¿Recuerdan a Wally Maclet? Luego, El capo. Bueno, él se fue, ya lo atraparon y vino a Estados Unidos, su representante, a exigirle a Santos la entrega de Wally Maclet. Y Chávez no lo entregó. ¿Y qué cambiaron? Wally Maclet por el Golfo de Venezuela. Eso está en el documento. Y Santos, a cambio, además de recibir el Golfo, tenía un plan de explotación de petróleo en el Golfo de Venezuela. ¿Y por qué no se dio? Porque nosotros lo denunciamos. La resistencia venezolana, la Junta Patriótica, fuimos, nos presentamos frente a la Embajada de Colombia y a otras embajadas a denunciar ese hecho. Pero bueno, eso pasó hace tiempo, eso está acordado, y le van a entregar monómeros a Petro y le van a entregar el Golfo de Venezuela. Esa es lo que va a ganar el señor Petro, Gustavo Petro. Entonces, ¿eso acaso se habla en las primarias? ¿Hay alguien, algún candidato hablando de esto? No, pasando por encima de estos temas que son los temas de verdad, o los temas del Esequibo, que explotan el Esequibo, la Exxon, petróleo y gas, y a través de Trinidad, y no hay realmente Venezuela no gana nada, porque todo lo que ingresa se lo roban ellos, no ingresan al Banco Central. Entonces, esa realidad, hermano, es la que debemos ver en esas primarias, en esta situación. Las primarias distraen toda esta crisis tan grave para Venezuela. Ahora, Pablo, vamos a identificar, volvemos otra vez, ¿no? Ya en el segmento final, pero allí en ese segmento voy a dejar en el aire de una vez algo importantísimo también, porque ¿hacia dónde vamos? Se ha hecho el llamado a todos los equipos de la resistencia, a honorables hombres y mujeres que no están en esa podrida o esa falsa oposición bastarda, sino que está del lado acá, yo lo llamo del lado correcto de la historia, pero que está silente, que no se expresa. Pero aparte de ello, anda desunida y no hay una unidad de propósito que tiene que ser Venezuela y los venezolanos primero, están dentro y fuera del país inclusive. Y por eso es que esa falsa oposición sigue haciendo ruido y le hace el juego desde luego al régimen a nivel internacional, pero es porque actuaciones solo individuales como la que tú haces extraordinariamente con un grupo, pero también cada quien quiere hacer, como decía don Pedro Elías Iturrieta, el protagonismo que ha sido parte del daño más grande que le ha causado a Venezuela por más de 200 años. Y entonces hay posibilidades. ¿Y cuál es el llamado? A que nos unamos en verdaderamente un verdadero propósito para demostrar no solamente aquí en Venezuela, sino allá a nivel internacional, de que ellos son un sector, ¿no?, minoritario de la población venezolana, pero que más del 80% queremos verdaderamente ese nuevo liderazgo, esa nueva vocería, y que somos amantes y deseosos de la justicia y de la libertad. Eso me lo cuentas en la parte final. Identificamos, mi querido director, Diego de la Vega. Bueno, seguimos en este conversatorio con Pablo Medina Carrasco, el hombre oriundo, original de allá del Tocuyo. No hay dos, ¿no? Hay uno solo, en el estado Lara, hoy en el exilio, y no dorado específicamente, ¿no? Sus detractores siempre los voy a ver en muchos chats donde dicen, no, pero es que está en el exilio dorado, ¿no? Yo les digo, váyanse para allá y pasan por ellos. Pues entonces, pues, que si es así, ya estuviéramos muchos, inclusive allá, y no llevando cosas tanto dentro como afuera. Pero bueno, eso es parte de esto.
había quedado en el aire, Pablo, ese tema importante, el llamado a los factores, a los sectores, de esos mismos que están en la calle protestando, muy lejos ellos de identificarse con el G4 o con cualquiera de esta parodia de las famosas primarias, que ya sabemos a dónde va a terminar. Pero esa gente que está en la calle necesita esa luz, esa esperanza que le pueda dar ese guía, no al Mesías, sino ese grupo de venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad, que están afuera, conjuntamente con los que estamos aquí adentro, para mostrarle al mundo y a Venezuela que esa no es realmente la verdadera oposición. La oposición somos mucho más, que somos más del 80% que estamos en la verdadera resistencia y que necesitamos realmente una orientación y hacia dónde vamos. Pero no es un tema, como te lo dije en el segmento anterior, no es un tema como bien lo planteó don Elías Iturrieta en una de sus obras, no el personalismo, que es el que realmente nos ha hecho tanto daño, ¿no? En más de 200 años de vida republicana en Venezuela. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el hacer y el cómo, Pablo? La gente quiere realmente más que la lamentadera, la quejadera. Ya sabemos los diagnósticos de cómo está Venezuela, ya sabemos en lo que puede terminar Venezuela si no actuamos realmente y de forma responsable, con compromiso verdadero. Yo decía la semana pasada, Pablo, cada uno de los verdaderos venezolanos que amamos esta patria, tenemos una gotica de sangre de esa generación emancipadora. Pues hay que sacarla, hay que brotarla. Pablo, ¿qué opina Pablo y qué nos dice Pablo al respecto? Mira, antes de hablar, de dar respuesta a tu propuesta de una salida, quiero decir que por acá te digo que la situación para no solamente los venezolanos, todos los hispanos, pues aquí se habla de hispanidad y de también el pueblo norteamericano, la situación es muy difícil, muy difícil. Ya estar acá uno se siente como un prisionero porque yo me quedé el asilo pues tenía orden de detención allá después de la toma del fuerte Paramacay. Allanaron el apartamento 3 veces y finalmente tuve que salir. Bueno, y salí por los caminos verdes, pues yo no me fui como se fueron a una avioneta, o a otros porque lo sacaron en unas camionetas negras, y yo no, y vine por los caminos verdes A mí me con la consta que Biblia, tuvo de sección. ¿sí? Con la Biblia, con los Salmos 94 que me volvían invisible, una experiencia interesantísima. Bueno, y llegar acá y tú, una vez que solicitas el asilo y cumples con los procedimientos, no puedes salir. No puede hasta que no te den el asilo. Ya tengo ya varios años y no me lo van a dar, a menos que, y ya hicimos una solicitud ante la Cámara del Senado y representantes para buscar una solución a lo que tenemos más de 2 años. Yo tengo 7 años que no veo a mi esposa y a mis 2 hijas y a la hija que está en Venezuela. No las veo, no puedo verlas. Así como no puedo, ¿tú crees que estar acá, mira, todos los días, comes un mango? Inmediatamente la memoria, porque el gusto tiene memoria, y sentir y recordar el mango de bocado en Venezuela, el del hacha, los mangos, las frutas, el pescado, aquí no sabía nada. En cambio, ¿tú crees que yo no me acuerdo de San Antonio del Golfo cuando están comiéndome una anchoa en el mercado popular de José o de Margarita o de cualquier parte? La diferencia de lo que es Venezuela, el sabor de la fruta, el verdor, el amanecer en Venezuela. Ese país yo no lo cambio por nada. Y eso lo lleva uno en la sangre. Entonces es muy difícil creer de que uno está aquí estamos aguantando la pela, como se dice. Y yo por ejemplo, tengo los bancos, aquí no me perdonan, solicité una deuda para repararme la dentadura y bueno, los bancos te persiguen porque cuando dejas de pagar, y yo no pude pagar y tengo una presión de los bancos, no es fácil. Y yo no soy el único. La mayoría de los venezolanos estamos así, aunque aquí hay 20.000 tipos que llegaron de la Cuarta República y están muy bien, que por cierto, no los investigan, con 20.000 tipos más los que llegaron del chavismo, que están por aquí en negocio, ¿entiendes? Eso sí también disfrutando las mieles del poder acá, pero
los que estamos acá, pendientes de Venezuela, proponiendo cosas, yéndonos en busetas para Washington y a recorrer, a hacer actividades todos los días, buscando un apoyo internacional para la salida en Venezuela. Bueno, yo creo, hermano, que las condiciones están para salir del régimen. Las condiciones están. Y alguien podrá criticar la posición que hoy tenemos sobre las primarias, pero es que las primarias no es un fin en sí mismo. Las primarias son un medio de lucha. Cuando yo las propuse en el 2006, era correcto hacerlas, o en el 2010, pero ahora no. Ahora ya hemos pasado y transitado, y sobre todo que las dirige es porque quienes las dirigen, quienes han negociado y siguen negociando de espaldas a la gente, ocultando la terrible realidad, porque hoy no es primaria, hoy es prepararnos para salir del régimen. Entonces es importante, por ejemplo, que toda esta dirigencia opositora, me refiero, perdón, no opositora, la dirigencia social, la gente que está dirigiendo las calles, defendiendo por primera vez la clase trabajadora, está en la calle como clase, por primera vez en 23 años, 25 años, porque antes fue la clase media. Y los trabajadores participaban como votantes o iban en las marchas, pero nunca mayoritariamente se incorporó a las guarimbas, porque el trabajador vive del salario. En cambio, la clase media tiene empresas para resistir, dinero en los bancos. El trabajador no, el trabajador vive del salario y tiene que depender y tiene que estar pendiente de su mujer y sus hijos, o su madre, en fin, la familia. No tiene con qué soportar una lucha muy larga. Pero ahora llegó un momento en que no le queda otro camino que luchar. Y luchar al principio por los derechos sociales, los derechos económicos, pero tiene que pasar ahora a la lucha política, esa clase trabajadora, a la clase política. Y bueno, hay, por ejemplo, ya hemos hablado de esa estrategia que viene de la Corte Penal Internacional. Está la lucha social defendiendo salarios. Viene el 5 de julio y es una oportunidad tener 2 meses, el mes de mayo, el mes de junio, para que los trabajadores, la dirigencia sindical comience a discutir la oportunidad histórica, la oportunidad política, para que ese día, con conciencia, se declare la declaración de la segunda independencia de Venezuela. ¿Por qué? Porque somos colonia de Cuba, de Rusia, de China, de toda la delincuencia internacional que llegó a Venezuela, la segunda declaración de independencia. Y se requiere para ese momento, por supuesto, de que haya una masa crítica, que haya una masa y que los dirigentes sindicales que están ahorita y los grupos de la sociedad civil que se mantienen de alguna forma esperando acontecimientos dentro y fuera de Venezuela, se pueda realizar un acontecimiento en los cuales esa masa crítica apoye a algún grupo de venezolanos, 7, 8 personas que se reúnan para que lean un documento en forma solemne, no para pedir la renuncia de Nicolás Maduro porque él es ilegal, ilegal porque no es venezolano, ilegal porque no ha presentado su partida de nacimiento, ilegal porque llegó a la presidencia mediante un complot internacional que lideró Fidel Castro y Raúl Castro, que mataron a Hugo Chávez, tanto que Hugo Chávez, y es un error de Nelson Bocarán, Hugo Chávez nunca estuvo en el CIMED, Hospital CIMED, en Cuba, en La Habana. Hugo Chávez siempre estuvo en un lugar llamado El Laguito, que allá fueron, si hubiera estado en el CIMED, lo hubieran visto 3 presidentes. Fue Eduardo Correa de Ecuador a verlo, no lo vio. Fue Evo Morales al CIMED, no lo vio. Fue la Kirchner y tampoco lo vio 3 presidentes. Si hubiera estado en el CIMED, mira, una ventanita ahí, mira, ahí está enfermo. No, ninguno ahí se fueron igual. Y igualmente Evo Morales fue al hospital Carlos el militar y tampoco lo vio porque no estaba ahí, porque era falso. Entonces, Nicolás Maduro es ilegal, es un agente del Estado cubano. Entonces, este señor no se le puede pedir la renuncia, que pedir que abandone el cargo, que abandone el cargo. Y entonces, en esta situación
tan interesante porque tienes la Corte Penal Internacional por un lado, se está resquebrajando el vértice, la cúpula, el techo del régimen, y por otro lado tienes eh, 8 millones en el exterior y, y bueno, y prepararnos en todos los terrenos para que se produzca esa salida con millones de gente en la calle. Es decir, ¿qué momento mejor que ese? Yo creo que ahí, y mira, por nuestra parte, hemos venido trabajando también en una junta de gobierno, una junta de gobierno. Tenemos un proyecto desde el año pasado, trabajando con equipos, con gente de lo que hay que hacer en petróleo, qué es lo que hay que hacer en las empresas básicas, el problema del salario, la educación, la salud. Tenemos un conjunto de propuestas. O sea, no vamos a comenzar de cero. Tenemos un plan de gobierno en la cual hemos recogido muchas ideas de la gente de la resistencia, de múltiples ideas, donde mucha gente ha venido pensando en cómo reconstruir, tener una nueva república, la República de Venezuela, y dejar lo de la bolivariana atrás. No se trata de refundar la república, porque ¿qué república vamos a refundar si no tenemos república? Por primera vez en la historia, José, todas las fronteras están en manos de la delincuencia internacional. Sí, estamos a punto de perder el Esequibo, el Golfo de Venezuela, el arco minero, las fronteras en manos de la delincuencia. Es decir, no tenemos república, tenemos que crear una nueva república. Y en ese sentido, le pedimos a Dios Todopoderoso, porque Dios es poderoso. Dios, si los pueblos aceptan a Dios y lo reconocen, mira, Dios actúa como basta leer la Biblia. Yo aquí es una de las razones por las cuales estoy acá y Dios me trajo para acá, digo yo. Y aquí yo he estado leyendo la Biblia, de verdad, y cómo Dios sacó de Egipto a 600.000 judíos que estaban esclavizados y los llevó. Y por eso es bueno leer incluso la Biblia original de los judíos, el Cábala y el Talmud, que leerlos, porque yo he leído pedacitos, porque no he podido conseguirla, porque ahí están cosas muy interesantes cuando van a cruzar el Mar Rojo y Moisés y los 600.000 invocan a Dios, pero lo invocan bajo los 72 nombres que tiene Dios para mencionarlo. 70, y eso no está en la Biblia que nosotros conocemos, en la Biblia católica o evangélica, no. 72 nombres e invocaron a Dios y Dios respondió y abrió las aguas. ¿Qué mejor, qué más fuerza que eso? Y después lo volvió a hacer cuando Josué va a atravesar el río Jordán para liberar y ir a la tierra prometida. Y nada menos con el arca de la alianza que no pelaba, donde estaba la arca de la alianza, triunfo seguro, y donde no estaba, derrota segura. O sea, tú cuando ves la Biblia te das cuenta pero Dios los castigaba, como castigó al pueblo judío cuando reconoció a otros dioses como Moloch y Acera, y los condujo a Babilonia, donde fueron prisioneros terriblemente ahí, 300 años prisioneros, después los liberó con Medo, y ahí es con los Medos, con Darío, y ahí está, quedó para la historia esa ópera tan bella de Verdi, Giordani Verdi, eh, el, ¿cómo se llama? La ópera de Nakuro, la ópera de los prisioneros, pues, de los prisioneros de Sion, el Nabucco, una belleza, ¿no? Se la recomiendo. Bueno, entonces, hermano, en nombre de Dios, José, debemos invocar esta salida. El proyecto de ley, plan de gobierno, comienza con Dios. Y la nueva república tiene que ser con Dios en la escuela, en todas partes, siempre, invocando a Dios. Y los pueblos que no lo hacen, oiga, tú ves cómo está Cuba, Haití, África y Venezuela misma, porque muchas veces el venezolano se volvió una cuarta república prepotente y se olvidó de Dios. Y bueno, yo creo que esto debe ser para nosotros un vuelta atrás, un ejemplo. Esta nación de Estados Unidos donde nosotros estamos fue con Dios. Esa constitución, claro, está ahora en una fase
realmente de retroceso y de perspectivas de que realmente se destruya esta gran nación, porque hay gente desde adentro que lo está haciendo. Perdón, Pablo, en esa misma línea. Los pueblos, en este momento, en estos tiempos, digo, tomando la palabra inclusive de Dios, los pueblos, no que aquellos que dicen que tienen lo que se merecen, no. La ignorancia suele ser atrevida y suele también que hay una deshumanización, un proceso de deshumanización en el mundo que quiere apartar, sacar a Dios del corazón del hombre, y es parte de lo que estamos viviendo. Y por eso decía Martin Luther King muy claro: mientras que el mal hace ruido y mucho ruido, los hombres de bien quedan silentes. Y quiero cerrar el programa con ese llamado a esos silentes, a esos no solamente políticos, académicos, profesionales, que son los que realmente pudieran estar abocados, dedicados de la mano de Dios a cambiar la historia para esta cruel historia, para la verdadera historia del bien, que no permita seguir comprometiendo esta y las nuevas generaciones. Hazle un llamado a todos, sin cálculos políticos, a esos venezolanos que están allá afuera, inclusive muchos de ellos que tienen renombres, pero que su propia actitud personalista no le permite mirar un poco más allá y quitarse de encima de que si aquel no me cae bien, si yo no puedo coincidir con aquel. No, Venezuela y los venezolanos primero, y después veremos. Pablo, despide y con ese mensaje. Realmente un llamado de corazón, de corazón. Pongo mi corazón por delante, pongo a Dios por delante, a nuestra familia, en nombre de los niños que están muriendo de hambre, que no tienen perspectiva, a los estudiantes, a esos trabajadores, a las familias que están sufriendo, las mujeres que son las amas de hogar, en nombre de ellas, por en función de una sola cosa. Vamos todos, invitamos a todos los venezolanos de bien que quieren a Venezuela de verdad, al 5 de julio a participar en la declaración de la segunda independencia de Venezuela. Allí estaremos. Y recuerden, como les digo, mis queridos amigos, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta el próximo programa, hasta la próxima entrega. Gracias, Pablo, un fuerte abrazo. Y sabe que vamos a tener programa de aquí a 5 de julio para rato. Y cuando empecemos a empezar a caminar por ese verdadero camino de Maús, donde vamos a encontrarnos con él, pues entraremos entonces en el camino de la verdadera victoria y las bendiciones claras para nuestro país. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima entrega. Y ahí quedan, pues, con esta entrega maravillosa. ¡Feliz día! Que Dios me los acompañe.